dura su presentación? No es tan largo, ingeniero, unos 15 minutos Miechi. o un poco menos lo puedo resumir. No es tan largo así. No, no, o sea, no, no, más corto que eso ya sería un telegrama, digamos. Me mandó su PowerPoint a mi Hotmail. Sí, ingeniero, se lo envié. ¿Cuándo y a qué hora? Hoy día a las 8:30 por ahí. Ok, lo voy a revisar enseguida. Ok, Marco ya es administrador, puede compartir pantalla y puede comenzar. Ahí. Para que suene su video, tiene que, cuando elija compartir, en la barra inferior de su Zoom, tiene que irse a la ventanita superior derecha. Ahí hay dos casillitas, una para mejorar audio y una para mejorar video. Seleccione ambas para que su video pueda reproducirse sin error o sin problema. Ya. Cuando esté listo me avisa, le hago el contaje regresivo. Vamos a grabar su presentación. Sí, ya está listo. Trate de ampliarlo un poquito. Ya. Ya, perfecto. Entonces le hago el contaje regresivo. 5, 4, 3, 2. Recording in progress. Un ratito. ¿Ya ¿Me escuchan? Sí, ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Yo le voy a explicar un poco de los tipos de motores eléctricos. Ya, definición. Los motores eléctricos son máquinas que convierten la energía eléctrica en energía mecánica. La mayoría de estos dispositivos funcionan utilizando los principios del electromagnetismo, que muestra que se aplica una fuerza cuando hay una corriente eléctrica en un campo magnético. Esta fuerza crea un par en un bucle de alambre presente en el campo magnético, lo que hace que el motor gire y realice un trabajo útil. Mayormente los motores eléctricos son utilizados en las industrias, ya sea depende del uso que se le va a dar, ¿no? Eh, las partes eléctricas de las partes de un motor, las partes principales de un motor eléctrico son, como vemos aquí, la bornera de conexión, tenemos un rotor, su rotor y tenemos su estator. Este es su eje del motor en el cual para, podemos acoplar para su uso del motor, ya sea para mover correa, mover polea o engranaje. ¿Ya? Los motores eléctricos se clasifican, depende de su fuente de alimentación. Tenemos motores de corriente continua y motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua o corriente directa son los motores de corriente continua, convierten la energía eléctrica de la corriente continua en energía mecánica. Son lo más comunes y económicos. Se puede encontrar en la mayoría de los juguetes a pila constituidos por lo general por dos imanes permanentes fijados en la carcasa
que es el estator, y una serie de bobinas de cobre ubicado en el eje del motor, el rotor, que habitualmente suelen ser tres. Estas son la parte de un motor de corriente continua. Esta es la armadura, y tienen los imanes, las escobillas, conmutador, y esta es la fuente de alimentación, ya sea de alimentación directa o de una fuente de corriente continua. Eh, los motores de corriente continua se clasifican en dos: motores de excitación independiente y los motores de autoexcitación. Los motores de excitación independiente son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Con ello, el campo del estator es constante al no depender de la carga del motor, y el par de fuerzas es entonces prácticamente constante. Aquí tenemos los motores de autoexcitación. Los motores de autoexcitación, por la conexión del bobinado de campo, el motor de corriente continua, autoexcitación, se clasifican además en tres tipos, que son en serie, de autoexcitación o derivación, y el motor de autoexcitación compuesta. Motores de autoexcitación son los motores en serie. En este tipo de motores, el bobinado de campo está conectado en serie con la estructura del motor. Los motores de autoexcitación de derivación, el motor en el que el bobinado de campo se coloca en paralelo con la estructura, se conoce como motor de derivación. Y los motores de autoexcitación compuesta son los motores de corriente continua que tienen tanto la conexión en paralelo como en serie. El bobinado del campo se conoce como el rotor de bobinado compuesto. Los motores de corriente alterna, estos motores son los más utilizados o lo que comúnmente se utilizan. Un motor de corriente alterna es un motor eléctrico que consta de un estator con una bobina en la que se suministra corriente alterna para convertir la corriente eléctrica en potencia mecánica. El estator en la parte estacionaria del motor, mientras que el rotor es la parte giratoria. Aquí vemos la parte de un motor de corriente alterna. Este es el rotor, el que gira, el estator, el entrehierro, bobinado y sus anillos. Los motores de corriente alterna se dividen en dos motores de inducción o asíncrono y motores síncronos. Los motores de inducción o asíncrono, también conocidos como motores asíncronos, llevan este nombre porque su rotor gira a una velocidad inferior a la velocidad síncrona del campo magnético giratorio. Se usan habitualmente en bombas, ventiladores y sistemas de climatización industrial debido a su diseño sencillo, fiabilidad y rentabilidad. Estos motores de inducción o asíncrono se dividen o están adentro, son estos dos motores, que son los motores de jaula de ardilla y motores de rotor bobinado. Los motores de jaula de ardilla, perdón, los motores de jaula de ardilla, un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota, usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. Motor de rotor bobinado. En este tipo de motores, el rotor va
ranurado igual que el estator, y en él se coloca un bobinado normalmente trifásico, similarmente al del estator conectado en estrella, y los extremos libres se conectan a 3 anillos de cobre, aislados y solidarios con el eje del rotor. Los motores síncronos. Estos dispositivos generan su par nominal a una velocidad síncrona exacta. Por eso se tienden a utilizar en aplicaciones que requieren una velocidad constante, como la automatización industrial, los generadores eléctricos, la minería y la fabricación de papel. En este tipo de motores se utilizan en las industrias, no sé si han visto en esas cintas transportadoras que van a una velocidad, no tienen una velocidad o cambian velocidad a un cierto tiempo, solo tienen una velocidad constante. Los motores síncronos se dividen en dos, que son motores de reluctancia y motores de histéresis. Los motores de reluctancia es el motor cuyo proceso de arranque es similar al de un motor de inducción y que funciona como un motor síncrono. Se conoce como motor de reluctancia. Un motor de histéresis es el tipo de motor síncrono que tiene la cámara de aire uniforme y no tiene ningún sistema de excitación de corriente continua. El par en el motor es producido por la histéresis y la corriente de remolino del motor. Clasificación según su fase de alimentación. Este tipo de motores son asíncronos, que es un motor monofásico. Un motor monofásico funciona mediante el uso de una fuente de alimentación monofásica. Contiene dos tipos de cableado, una fase y un neutro. Su potencia puede alcanzar hasta 3 kilowatts. Se puede usar principalmente en casa, oficinas, tiendas y pequeñas empresas no industriales y muchos otros electrodomésticos como taladro, aire acondicionado y sistemas de apertura y cierre de puertas eléctricas. Estos motores comúnmente igual para su arranque tienen una bobina de arranque, el cual necesita un capacitor para el cual la accione o se cargue el capacitor para que la ayude a arrancar. Comúnmente vienen con capacitor y otros vienen o hay algunos motores pequeños, monofásicos igual, que arrancan directamente. Los motores trifásicos son los más comunes que hay en la industria. Estos motores trifásicos funcionan mediante el uso de una fuente de alimentación trifásica. Son conocidos por 3 corrientes alternas de la misma frecuencia que alcanzan su punto máximo en el momento alterno. Estos pueden tener una potencia hasta 300 kilowatts y la velocidad de que oscilan son entre 900 y 3600 RPM. Debido a su alta eficiencia y bajo costo, el motor de corriente alterna trifásico es el motor más utilizado en aplicaciones industriales. Además, accionan equipos eléctricos, laminadores, maquinarias de torneado, maquinarias pesadas, bombas y cualquier uso que se le quiera dar. Ingeniero, tengo un video para mostrarle. Adelante. No se escucha. ¿Se escucha? No, está insertado dentro de su PowerPoint. Sí. Ahora tengo. Entonces no seleccionó, antes de compartir, no seleccionó la casilla de optimización de audio.
¿Dónde lo encuentro eso? Ay, Por eso le expliqué que en la barra inferior en su Zoom, donde dice compartir, usted hace clic en compartir. Antes de ya, seleccionar su pantalla de PowerPoint a ser seleccionada, usted va a ver en la esquina superior derecha dos casillas, optimización de audio y optimización de video. Seleccione ambas y ahí recién selecciona su PowerPoint para compartir. Deje de compartir un ratito y ya, ahí la selección. Ya, ahora seleccione compartir. Solamente usted va a ver su pantalla. ya, ya, Entonces, mire en la esquina comparto. superior derecha, hay dos casillas donde dice optimizar audio, optimizar video. Seleccione ambas casillas. Ya, Una ahora vez compartir. seleccionadas ambas casillas, ahora recién seleccione el PowerPoint y dele compartir. Los motores eléctricos A ver si se escucha. Sí, perfecto. son todas las máquinas que convierten energía eléctrica en energía mecánica. Bienvenidos a Aprende Automatización en 2 minutos. Yo soy el ingeniero Jesús Cabello y el día de hoy vamos a conocer los tipos de motores eléctricos más utilizados en el ámbito industrial. En primer lugar, tenemos los motores de corriente alterna. Los más comunes son los motores jaula de ardilla, llamados así por la forma en que está construido su rotor. Existen motores síncronos y asíncronos, y esto depende de la forma en que estén sincronizadas la velocidad de rotación y la frecuencia en hertz con la que trabajan. Estos motores pueden ser monofásicos, bifásicos, más propiamente llamados monofásicos en 220 volts, o trifásicos en 220, 440 o más volts. Los motores de AC tienen muchas aplicaciones, especialmente en máquinas que requieren movimientos con mucha fuerza, alta velocidad y poca precisión. Las velocidades más comunes de estos motores son 3600 y 1700 revoluciones, aunque también hay motores trifásicos de 1200 y 900 revoluciones por minuto. Los motores de corriente alterna pueden ser fabricados en armazones de lámina rolada, aluminio o hierro. Los siguientes son los motores de corriente directa. Hace algunos años, los motores de corriente directa eran los más utilizados en la industria, sobre todo para aplicaciones en las que se requería variar la velocidad durante los procesos, ya que era relativamente sencillo variar sus revoluciones. Pero, cuando los variadores de frecuencia para motores de corriente alterna llegaron, estos motores fueron desplazados, ya que los motores de corriente alterna requieren menos mantenimiento y son muy confiables. Los motores de corriente directa pueden trabajar con rangos de voltaje desde los 3 a 6 volts para aplicaciones muy pequeñas, 12, 24 o 48 volts para aplicaciones medianas y 90, 180, 550 o más para grandes aplicaciones. Los trenes eléctricos y algunos vehículos eléctricos también utilizan este tipo de motores. Existen también los servomotores. Estos son motores controlados electrónicamente y que pueden trabajar con corriente alterna o corriente continua, aunque actualmente son más comunes los servomotores de corriente alterna en aplicaciones medianas y grandes de la industria. Este tipo de motores tienen un control de velocidad y posición muy precisa, a un nivel en que puedes colocar la flecha del motor en la posición exacta en la que necesitas, moviéndose grado a grado. Para que esto sea posible, los servomotores tienen una construcción especial. Por lo general, son motores alargados y tienen un sistema que permite dar retroalimentación a su control e indicarle en qué posición se encuentra la flecha en todo momento, controlando así la velocidad y la posición. Los servomotores deben trabajar siempre acompañados de servodrives para funcionar correctamente. Existen también pequeños servomotores que pueden controlar su posición apoyados de una resistencia variable acoplada a su flecha con la que interpretan en dónde están posicionados. Motores a pasos.
Los motores a pasos son por lo general motores de corriente directa que, como su nombre lo indica, pueden ir girando dando pequeños pasos en un rango aproximado de 200 pasos por revolución, 1.8 grados por paso, logrando con esto un excelente control de movimiento. Este tipo de motores requieren también de un controlador especial que va enviando pulsos eléctricos para llevar el movimiento y son muy utilizados en impresoras, bordadoras, impresoras 3D, máquinas CNC y aparatos biomédicos, entre otros. Como punto adicional, podemos mencionar los motorreductores, que son sistemas de transmisión mecánica que se acoplan tanto en motores de corriente alterna como en motores de corriente directa para obtener a la salida una menor velocidad con mayor torque o una mayor velocidad con menor fuerza de la que tendría el motor originalmente. Muchas gracias por ver nuestro video. Dejen en los comentarios qué otro... Eso sería, ingeniero. Muchas gracias. Recording stopped. Ok, puede dejar de compartir. Voy a preguntar si tiene pregunta algún compañero. Diego, Brian, Saldías, Todo claro, Miguel ingeniero. Ángel, Marco Antonio. Ok, entonces voy a proceder con la captura de pantalla.